Muy buenas noches. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que Morena y López Obrador están detrás de los disturbios que se suscitaron durante las protestas por la muerte de Giovanni López, en un caso de abuso policial. El presidente rechazó las acusaciones y pidió a Alfaro que presenten las pruebas en su contra. Para debatir este tema, saludo vía remota a Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Bueno, y le aviso que Jorge Castañeda está por conectarse y Héctor Aguilar Camín, pues que resulta que desde hace 2 horas y media se fue la luz en su colonia y como usted puede saber, puede creerlo, puede saberlo, sin electricidad no hay posibilidad de conectarse con él. También ya hablamos con Héctor y si llega la luz, esperemos que la Comisión Federal de Electricidad llegue en estos minutos, pues nos conectaremos con él. Javier, de nuevo muy buenas noches. Leo. Buenas noches, Leo. Ahí estamos tú y yo como hace 10 años, Javier. Me parece muy bien, Leo, me parece muy bien. Hay una... yo estoy relativamente cerca de donde vive Héctor y estaba cayendo un buen aguacero, no sé si eso tenga que ver. No, pero claro. Esperemos que en efecto se restablezca pronto sí, la luz por allá. En efecto, cuando yo venía aquí a Foro TV había un diluvio espantoso y con unos encharcamientos, unas inundaciones importantes. Pero bueno, así es el Valle del Anáhuac, ¿qué te puedo decir? Exacto. A ver, Javier, ¿por dónde le empezamos a dar con el tema de este enfrentamiento? Mira, yo creo que hay 4 grandes temas alrededor de lo que está ocurriendo en Jalisco y el pleito entre el gobernador de Jalisco y el presidente. Creo que vale la pena mencionar el caso en sí que detona las protestas, es decir, el caso de Giovanni López, lo que sucede, lo que sabemos, lo que no sabemos, etcétera. Ese sería un primer tema. Un segundo tema, creo yo, son las protestas, cómo se dan, de qué tipo son, qué es lo que ocurre en ellas, qué es lo que dice el gobernador sobre las protestas. Entonces, el segundo tema, las protestas en sí. Tercer tema, el pleito, ahora sí, detonado por esas protestas y por lo dicho por el gobernador de Jalisco, entre el gobernador de Jalisco y el presidente López Obrador. Y finalmente, sobre lo que escriben tanto tú como Héctor el día de hoy, ver ese pleito específico entre López Obrador y Alfaro en un contexto más amplio que ya abarca, por un lado, tensiones del pacto federal y por el otro un contexto electoral donde claramente habrá no pleitos abiertos como el que vemos entre Alfaro y López Obrador, sí una lucha, digamos, entre los gobernadores de la oposición y López Obrador y Morena por ganar lo que hay que ganar en estas elecciones que, como señalas en tu editorial, es mucho. Sí, pues si quieres, son esos 4 grandes temas. Y todos darían para un programa entero, caray, pero me parece que podemos empezar por el cuarto tema, entre otras cosas, porque yo escribí, como tú dices, sobre eso. Creo que ya están encima las elecciones del 2021 y yo cada vez que pienso más estos comicios creo que van a ser, y es lo que argumentaba hoy en mi columna, una contienda donde se va a enfrentar el presidente contra los gobernadores. O sea, sí, el presidente, la fuerza del presidente, con todo lo que significa López Obrador, que lo suyo, una de sus grandes fortalezas es hacer campañas electorales, y por el otro lado el componente local que tienen estas elecciones y en donde los gobernadores pues tienen mucha más fuerza porque conocen sus territorios, ¿no? Sin lugar a duda, se dice una y otra vez que López Obrador no estará en la boleta, sí, pero creo que una y otra vez hemos visto a López Obrador ponerse en la boleta en elecciones en las que estrictamente no está en la boleta. Lo vimos claramente en la elección del Estado de México, el sexenio pasado, donde quien realmente compitió fue López Obrador, y creo que sabe hacer eso muy bien. Entonces, si bien, como tú dices, hay un componente local en las elecciones intermedias del próximo año, López Obrador, por su perfil, por su estilo, por sus habilidades y por su interés
muy particular en esta elección, sí. lo veremos creo que muy activo. Y creo que veremos gobernadores enfrentar ese reto de manera muy distinta, porque creo que para algunos gobernadores hay un incentivo de abiertamente enfrentar a López Obrador. Para otros creo que no. Yo diría que tal vez, y esto es un punto a debatir, tal vez para alguien como Alfaro o alguien que aspire a algo más después de ser gobernador, puede haber incentivos para entrarle a ese pleito directo y personal con el presidente. Entonces creo que también, si bien todos los gobernadores de oposición saben que tienen que defender su estado y defender a su partido frente a una embestida o probable embestida de Morena respaldada por la fuerza del presidente, creo que veremos estrategias muy distintas de exactamente cómo hacen eso. Así es, y yo mencionaba hoy que es interesante porque de los 15 gubernaturas que estarán en juego, 8 son del PRI, 4 son del PAN, una es del PRD y una es independiente, y una es de Morena, que es Baja California, ¿no? Correcto. ¿Tú crees que vaya a haber una estrategia, digamos, el PRI me parece que si no demuestra en esta elección del 2021 fuerza, yo creo que ahí sí podemos decir que ese partido se quedó como una rémora tipo el Partido Verde, ¿no? Entonces creo que el PRI tiene muchos incentivos para demostrar que por lo menos se quede con algunas de esas gubernaturas, ¿no? Sin duda, y habría que definir qué significa mostrar fuerza. Para ti, ¿qué sería eso? Que retengan las que tienen, que no pierdan todas, que guarden unas, o sea que habría que establecer algún tipo de estándar de qué es lo mínimo necesario que necesita lograr el PRI. Y luego también está el Congreso, lo mencionas en tu artículo, o sea, por un lado están las gobernaturas, por el otro lado presidencias municipales y congresos locales, pero también toda la Cámara Baja, que no es un tema menor, sobre todo porque se encarga del presupuesto, está en juego el próximo año. Claro. Entonces, el PRI tiene que demostrar, como dices tú, su relevancia, mezclando resultados positivos en esos, digamos, 3 campos, gobernaturas, congresos y presencias municipales y Cámara Baja a nivel federal, ¿no? Bueno, tengo una buena noticia, ya está con nosotros Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Hola, Javier. Perdón, pero tuvimos unas dificultades técnicas aquí, pero parece que ya las resolvimos. Bueno, estás tú mejor porque Héctor Aguilar Camín no tiene luz, imagínate. No tiene luz, ya supe, por el aguacero, me imagino, pues sí. Bueno, pero también puede ser un tema de la Comisión Federal de Electricidad. Sí vamos a hablar de Bartlett hoy, ¿no? No, pero si quieres le entramos, ¿no? Bueno, ya. Sí, se me ocurre, digo, no sé. Bueno, el primer tema que estamos analizando, Jorge, es el enfrentamiento entre Alfaro, el gobernador de Jalisco, y López Obrador, el presidente de México. Lo estábamos poniendo en el contexto de que ya comenzó de alguna manera la elección que se va a llevar a cabo dentro de un año. Exactamente en un año vamos a tener elecciones. Bueno, desde luego que ese es el contexto en el que hay que ver este diferendo, no se le quiere llamar conflicto, y también, desde luego, en el contexto de la elección del 24, porque no tiene por qué ser distinto este sexenio a tantos otros. La sucesión presidencial en México pues es el deporte nacional, arranca muy temprano, aunque no hayan arrancado las grandes ligas este año, pero el deporte nacional ese sí arranca. Para el tema del año que entra es muy importante Jalisco por varias razones, pero la principal es que buena parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, de MC, proviene de Jalisco. Puede ser que un buen candidato de ellos a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, arrastre, gane él o pierda, pero arrastre a candidatos a diputados
debe ser por Nuevo León, sí, pero el bastión es Jalisco. sí. Entonces, si Morena logra arrebatarle una buena cantidad de distritos a MC en Jalisco, pues puede prácticamente borrarlos de la Cámara Baja y dejarlos. Creo que Massive Color sacó una encuesta hace unos días donde tenían algo así como 8 diputados en todo el país en lugar de 20. Y la clave es Jalisco. ¿Y cómo lograr un buen resultado para Morena y para el gobierno en Jalisco? Pues golpeando al Alfaro. Y me parece que eso es parte de lo que está sucediendo. Más allá de si Alfaro puede haber cometido tal o cual error táctico en todo esto, o incluso errores más de fondo, como no haber reaccionado tal vez lo suficientemente rápido ante el incidente en Tlahuacán de los membrillos, ¿no? Pero yo siento que esto, más que otra cosa, es un tema que tiene que ver con las elecciones del año que entra. No sé si Javier estaba comentando algo en el mismo sentido, no logré escuchar todo, pero creo que es... Sí, es lo que estábamos precisamente hablando, Jorge. Y yo agregaría que además de las elecciones para diputados federales en Jalisco, va a haber elecciones para todos los presidentes municipales de Jalisco. Y creo que ahí la tirada de López Obrador y de Morena es ir ganando territorialmente esa fuerza política que desean. Y Jalisco pues tiene un gran peso económico y poblacional, Javier. Sí, el próximo año hay varias, como dices, hay varios gobernaturas en juego, pero queda claro que hay estados más importantes en términos de población, en términos económicos, en términos de estrategia electoral, rumbo a 2024, etcétera. Y como decía Jorge, es uno de ellos. Además, yo veo unas tensiones más específicas al Alfaro, más allá del tema electoral. Claramente, además de, como dijo Jorge, de ser un posible candidato rumbo a 2024, hay tal vez también un tema medio personal de que fue del PRD y dejó el PRD, en esas épocas en el que López Obrador todavía estaba en el PRD, es también apoyado por lo que López Obrador llama los conservadores de una manera abierta, explícita, y eso también yo creo que genera una cierta tensión adicional. Ha manejado el tema de la pandemia de una manera algo distinta a como ha manejado el tema de la pandemia el gobierno federal, y ahí también ha habido tensiones. En fin, yo creo que hay varios temas más específicos, específicos al Alfaro y a la relación que tiene con López Obrador, más allá del tema electoral general. Bueno, yo agregaría lo que tú dices, Jorge, que es el deporte nacional. O sea, creo que finalmente sí le están viendo pues posibilidades a Alfaro, porque los ataques de digamos, los seguidores de López Obrador han sido implacables en contra de Alfaro, sobre todo en las redes sociales. Virulentos sin llegar al extremo de lo que dijo Alfaro el viernes, de que había una especie de complot. Yo creo que es un complot científico, un complot contra él, inspirado, echado a andar por López Obrador en la Ciudad de México. Sin llegar a eso, sí parece claro que hay pues algunos elementos de desestabilización o provocación o radicalización, como se le quiera llamar, de algunos sectores en Guadalajara que están moviéndole el tapete, digámoslo así. También habría quizás que agregar que este diferendo entre López Obrador y Alfaro tiene una historia. Es decir, llegan, además de lo que pasó hace 8 años, pero también lo que pasó hace 2 años, se había agudizado en los primeros meses del sexenio. Alfaro había tomado una posición muy echada para adelante, de cierta resistencia federalista frente a López Obrador, y después decidió buscar un entendimiento.
y hubo varios encuentros de Alfaro con López Obrador. Sobre todo se liberó una cantidad importante de dinero para terminar la famosa línea 3 del tren urbano en Guadalajara. Y Alfaro, digamos, le bajó a su nivel de rivalidad, por no decir enfrentamiento, con López Obrador. El problema es que, en primer lugar, pues no alcanzó el dinero o falta, pero el hecho es que no está la línea 3. Y ya se está acercando demasiado la votación del año que entra para que siga él, Alfaro, en una relación, digamos, muy cercana con López Obrador, un poco como la que tiene Mauricio Vila en Yucatán. Eso como que ya acercándose las elecciones, pues es muy difícil de sostener. Y entonces también él tenía motivos para subirle un poquito de decibeles a la relación aquí con México. Y López Obrador, pues no hay pleito que no le guste, salvo con Estados Unidos. A eso sí les tiene miedo, pero a todos los demás, él es peleonero como él solo, le gusta eso, le va bien en general en eso, y pues ahorita ya tenemos una situación un poco de deterioro entre la relación, entre lo que finalmente es la tercera entidad del país en términos poblacionales, ya más que Veracruz, ya superaron a Veracruz en población, después del Estado de México y Ciudad de México, pues es la tercera entidad del país. A ver, y yo no quiero dejar pasar, antes de irnos a la pausa, Javier, esta otra parte que tú decías al principio, que esto parte de un tema de abuso policíaco, ¿no? ¿Por qué no le entramos a eso, Javier? Sí, mira, sin lugar a duda, un incidente sumamente lamentable que una vez más nos dice lo que ya todos sabemos sobre el sistema de procuración y administración de justicia en México, sobre las policías municipales. En ese sentido, es un incidente que revela todas las debilidades, las enormes debilidades del sistema en su conjunto. Pero a mí lo que verdaderamente me sorprendió fue el discurso que escuché del gobernador Alfaro sobre las protestas, porque obviamente este incidente, cuando se entera la gente aproximadamente un mes después, es lo que detonan estas protestas, y sale un video del gobernador Alfaro sobre las protestas y es idéntico al de Trump. Me queda claro que son países distintos, circunstancias distintas, pero estructuralmente el discurso es un discurso que, más que enfocarse en el caso lamentable de la muerte de López, se enfoca en las protestas. Al enfocarse en las protestas, se enfoca en la parte violenta de las protestas, presenta un discurso de ley y orden, entre líneas, sin usar la frase de mayoría, básicamente de una mayoría silenciosa, de los ciudadanos de Guadalajara, de las mayorías de Guadalajara, que así no son, que no es lo que quieren, la mayoría silenciosa, culpa la violencia a elementos radicales, en el caso de Trump, Antifa, aquí le echa la culpa a gente de Morena y grupos radicales. En fin, es impresionante cómo sigue exactamente el mismo discurso que sigue Trump cuando se detonan las protestas en Estados Unidos por el caso Floyd. Jorge. Tiene razón Javier, pero habría que agregar que en el caso de Trump, pues no hay, salvo Antifa, ya lo platicaremos ahorita, a quien culpar. En el caso de México, Alfaro no está totalmente desprovisto de argumentos, o por lo menos de sospechas más o menos fundadas, de que sí hay un poder superior al suyo. No lo hay en Estados Unidos superior a Trump. Hay un poder superior al suyo en México, que se llama la Presidencia de la República, que se llama Morena, que se llama todo lo que se quiera ver como el aparato de Estado central en México. No es esto algo extraño. Ha sucedido en muchos estados de la República a lo largo de los últimos 6 o 7 sexenios.
uno dice, ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurre que López Obrador quisiera quitar un gobernador? Pues pensemos nada más en Echeverría o en Salinas. A ver, ¿a cuántos se echaron entre los dos? Se echaron, quiero decir, políticamente, desde luego. ¿A cuántos? Muchos. Y por cierto, alguien se echó a una gobernadora a principio de este sexenio, si no recuerdo mal. Ahí sí se le echaron, no sé cómo, pero no estoy totalmente convencido de los resultados de la investigación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a propósito de la gobernadora de Puebla. Entonces, no es esto algo aberrante en México. Es algo pero déjame preguntarte, Jorge, ¿tú crees que se equivocó Alfaro, que subió las apuestas muy rápido, que no midió bien el tiempo político, en fin? Pues mira, si uno lo juzga, lo mide por una mini retractación que sí hizo después del primer discurso muy rudo contra López Obrador, quizás sí. Si lo mide uno en términos de cómo lo estará respaldando la sociedad tapatía y jalisciense en general, cómo lo estarán respaldando o no, aprobando o no la sociedad de Jalisco, pues en una de esas sí lo midió bien. El problema es que la federación, o sea, el centro, México, Ciudad de México, pues siempre ha tenido la mano muy pesada. No, insisto, no es López Obrador, como se metió Peña con Corral en Chihuahua. O sea, te quitan el dinero y te sacan al ejército y te dejan encuerado en todos los sentidos de la palabra. Pues esa es una realidad mexicana de 80, 90 años para acá, por lo menos desde Calles, o si se prefiere desde Cárdenas con Cedillo, con C, de aquella época. No es algo nuevo. Entonces, pues sí yo me imagino que Alfaro estaba muy consciente de hasta dónde estaba llevando las cosas, porque sabe que el centro tiene canicas y sabe que López Obrador tiene la mano pesada. Pues lleva las de perder en ese sentido, Javier. Digo, yo tengo mis dudas, Yo tengo mis dudas, sobre todo pensando rumbo a la elección del 2021 y al 2024. Porque también recuerdo otro gobernador que empezó a ser muy crítico desde antes de las elecciones intermedias, que fue Vicente Fox, y le acabó funcionando esa estrategia para posicionarse como candidato presidencial fuerte. Claro, y allá afuera desesperadamente se está buscando un liderazgo de la oposición. Entonces, cualquiera que muestre algo de liderazgo en la tarea de oponerse a López Obrador recibirá mucho apoyo de muchos sectores. Entonces, creo que eso lo vimos en este caso. De inmediato brincaron tanto individuos como grupos a apoyar lo que estaba haciendo Alfaro en Jalisco. Entonces, sin duda eso, si aspira genuinamente a liderar la oposición rumbo a 2024, pues esto es un primer paso. Al mismo tiempo también está haciendo, y eso lo vamos a platicar más adelante, está haciendo lo que pide el presidente que haga la gente, que es que se defina. Sí. Aquí se define de una manera muy pública, en un contexto muy particular, pero se define, y es parte de lo que lo hace atractivo a muchos que están buscando, insisto, desesperadamente liderazgo en la oposición, en una oposición obviamente partidista, ¿no? Bueno, oigan, tengo que hacer una pausa y vamos a regresar con ustedes precisamente a hablar de este tema, del discurso de López Obrador, de o estás a favor del gobierno, estás en su contra, que no hay medias tintas. Y al parecer vamos a tener a Héctor Aguilar Camín vía telefónica. Regresamos en un momento más.